Buenas noches, soy Johan Lopera, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, curso la electiva de Desigualdad, Justicia y Urbanismo. En esta ocasión les voy a hablar sobre el caso frente a la desigualdad y pobreza, dada por las circunstancias del COVID-19. Entonces, mi percepción de la problemática, digamos que en mi familia, dentro de mi hogar, no se sintió tanto, digamos que sí hubo una repercusión económica, pero no se sintió tanto, se sintió más bien en mi ámbito laboral, en el ámbito laboral en el que yo habito. Y fue un poco que nos tocaba ir a trabajar por turnos, porque somos tantísimos, bueno, éramos tantísimos dentro de un mismo espacio, entonces digamos que no podíamos convivir, nos tocaba ir por turnos, y nos tocaba. Entonces se acortaron muchos sueldos, ya no era el mismo sustento, ya ese sustento que, por ejemplo, yo llevaba no era el mismo. Entonces había que cortar gastos, la capacidad económica bajó, la capacidad monetaria también. Y digamos que eh, esta es también mi percepción un poco de la familia de mis compañeros. Entonces era, no llego a fin de mes, no puedo pagar tal cosa, no puedo pagar tal otra. Y fue esto mucho lo que se sintió, ya yendo un poco también por las repercusiones económicas, fueron precisamente estas. Entonces los sueldos no eran los mismos, eh, las ganancias no eran las mismas de todos los negocios, más que todo, pues también fue en la economía informal, ¿no? Porque era como ese miedo a que ellos estaban mucho más expuestos, por ende, uno también, las familias, nuestras familias también estaban expuestas todos los días, y era algo que nos tocaba afrontar, poco más bien al mismo tiempo por lo social. Entonces era algo que nos tocaba afrontar día con día, que muchos sí tenían que salir, sí teníamos que salir, usar transporte público, movilizarnos de alguna forma. Y esto nos hacía quedar expuestos. Y ya, pues corriendo un poco más a lo político, las relaciones. Entonces las relaciones políticas no eran las mismas. La relación existente, el enlace existente entre nosotros y esa élite política del país no fue la misma. Al mismo tiempo, pues por los medios de comunicación, las fake news y todo este tipo de cosas que nos rodeó en ese entonces, fue algo que nos impactó muchísimo a todos, yo creo. Entonces estoy muy seguro que a todos nos impactó de una u otra forma. Entonces, pues sí, son estas un poco también las repercusiones que dejó. Muchos negocios tuvieron que cerrar, muchas familias, pues su relación es la misma, pero muchos perdieron seres queridos. Y en cuanto a la política, digamos que fue un poco más al mismo tiempo de la verdad, ¿no? Entonces se basó en la búsqueda de respuestas. Y ya culminando, yendo a las reflexiones, nadie estaba preparado para afrontar nada de lo que tuvimos que vivir en esa época. Nadie. Y así como pasó con la familia Álvarez Suárez, pasó con muchísimas familias más. Nadie estaba preparado para afrontar todo esto que tuvimos que afrontar. Entonces, digamos que fue, es también esto. Perdimos muchos seres queridos. Muchos nos sentimos la desigualdad, sentimos la pobreza en carne propia. Y digamos que muchos tenían un privilegio porque pues tenían otro sustento para su hogar, pero había muchos que no. Había muchos que el único que tenía que llevaba ese sustento lo terminaron echando, le terminaron quitando su empleo, quitando su trabajo y quitando ese sustento. Entonces, no teníamos ninguna garantía, no había ninguna garantía. Y así como el caso de la familia Suárez Álvarez, hubieron muchísimos más que se tuvieron que devolver, que tuvieron que abandonar sus sueños y que tuvieron que abandonar las esperanzas de tener mejores oportunidades.